Hola amigos y suscriptores de Capacítate. Bienvenidos un viernes más a este programa Platicando con un servidor Adolfo Espinosa. El día de hoy vamos a hablar de cómo es que el caos individual impacta a la sociedad que nos rodea, a la cual pertenecemos. Constantemente escucho personas a nivel de terapia que se quejan de su pareja, que se quejan de la familia, que se quejan del gobierno, de cómo es que están dirigiendo, no sé, alguna empresa, de su jefe, de sus compañeros, etc. Y no nos damos cuenta de que esa constante incomodidad de las personas que nos rodean a nivel social, familiar, laboral, pues no es más que un reflejo de lo que nosotros traemos cargando. Si nosotros nos ponemos a observar la sociedad, ¿sí? Nosotros salimos a la calle, vamos manejando y nos quejamos de cómo es que la sociedad maneja, de cómo es que la sociedad piensa, hablamos constantemente de que vivimos en una sociedad enferma, criticamos también, por ejemplo, a la religión, a la familia, a nuestra misma pareja. No nos damos cuenta de que si observamos a esa sociedad, que la catalogamos o la etiquetamos, la prejuzgamos como enferma, esa sociedad está compuesta de familias. Las familias, al conjunto de familias, ¿sí?, se le llama sociedad. Entonces, si la sociedad se encuentra enferma, es porque la familia se encuentra enferma. Es también muy común que nos quejemos de papá, de mamá, de los hermanos o de mi esposa o de mis hijos. Si nos ponemos a observar a la familia enferma, entonces yo preguntaría, ¿de qué está compuesta la familia? ¿Qué es lo que conforma la familia? Bueno, pues para empezar requerimos de la pareja. ¿Cómo esperamos que la familia se encuentre sana si la pareja está enferma? Y si nos ponemos a observar a la pareja, nos vamos yendo cada vez más abajo. Nos ponemos a observar a la pareja y me quejo de mi pareja y observo muchas cosas que de alguna manera mi pareja lleva a cabo, que no me agradan, ¿sí? Perdonen un momentito. Ahora sí ya. Entonces nos quejamos de la pareja y no me doy cuenta. La pregunta aquí sería, ¿de qué está compuesta la pareja? Bueno, pues muy sencillo, la respuesta es del individuo. ¿Cómo es posible que yo, que me encuentro enfermo como individuo, espere una pareja sana? ¿Cómo es posible, si nosotros como pareja estamos enfermos, desear una familia sana? Es obvio que mi familia va a estar enferma si nosotros como pareja estamos enfermos, y si yo como individuo estoy enfermo, pues es obvio que la familia va a estar enferma. ¿Y cómo es que queremos una sociedad sana si vivimos en familias enfermas? Entonces, vamos a platicar un poco el día de hoy de este tema, que es muy interesante, porque al final de cuentas nos encontramos con personas constantemente en la calle, amigos, en el restaurante, a nivel laboral, que tanto nosotros como ellos nos estamos quejando constantemente de lo que ocurre a nuestro alrededor, de la crisis económica, de Andrés Manuel López Obrador, de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestra mamá, de nuestros hermanos. Es una crítica constante y no nos damos cuenta de que nosotros somos los que componemos esa entidad. Entonces, hola Ángeles, ¿cómo estás? Saludos, qué gusto que nos estás viendo. Entonces, de alguna forma, dedicamos demasiada energía a observar cómo es, o nos preguntamos muchas veces cómo le podemos hacer para que el mundo sea un mejor mundo, cómo le podemos hacer para que la sociedad en la que vivimos sea una mejor sociedad, qué podemos hacer para que mis hijos, mi pareja, la familia, la misma parte religiosa sea mejor. Y estamos tan alertas y tan atentos de esto que de alguna manera nosotros... Hola Aldo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Entonces aquí la pregunta sería, no tanto estar tan alertas, tan atentos de todo lo que está fallando allá afuera.
Recordemos que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Aquello que nosotros vemos en el exterior es más nuestro que del exterior. Aquello que tú ves en tu pareja es más tuyo que de tu pareja. Aquello que tú ves en la familia, en la misma sociedad, es más tuyo que de esa sociedad. Entonces, si yo realmente quisiera generar un cambio en mi pareja, en mi familia, en la sociedad, tendría que empezar por conocerme a mí mismo. Creemos que nos conocemos, pero en realidad no tenemos ni idea de quiénes somos. Hay gente que dice, yo sí sé quién soy, tengo tantos años en psicoanálisis y a partir de estos años me he dado cuenta por qué, de acuerdo a las vivencias, a los acontecimientos de mi historia, por qué soy como soy. Y yo les digo, te voy a corregir en ese momento, en esta situación que tú estás platicando. ¿Por qué? Porque de alguna forma ese análisis que estás haciendo, ese psicoanálisis que estás llevando a cabo, te ayuda a darte cuenta, te ayuda a concientizarte. ¿Por qué? Tú creías que te ayudaba a entenderte, a conocerte. En realidad te ayuda a darte cuenta que... muchas gracias, Juan Manuel. Efectivamente estamos con problemitas un poco de audio. Me voy a acercar un poco más. Pero sí, esperemos que ya para la semana que entra ya estemos pues totalmente al 100%. Te agradezco mucho. Entonces, bueno, de alguna forma estamos tan alertas de todo esto que nosotros no estamos atentos, no estamos al pendiente de nosotros mismos. Como les decía, este psicoanálisis o cualquier psicoterapia que ustedes hayan llevado a cabo para poder comprender un poco por qué se comportan como se comportan y por qué, como nosotros creemos, por qué somos como somos, en realidad el psicoanálisis, la psicoterapia clásica no nos ayuda a conocernos, nos ayuda a darnos cuenta de quiénes no somos. Si yo tengo la idea, la creencia de que soy tonto, de que soy una persona insegura, debido a que en circunstancias en mi infancia, en mi adolescencia, viví ciertas circunstancias en donde me sentí inseguro, en donde me sentí temeroso, en donde me sentí que llevé a cabo una tontería. Mucha de esa experiencia lo que hacemos es guardar la información en nuestro ego, guardar la información en nuestro cassette mental. Y ese cassette mental comenzamos a repetirlo, a darle vueltas, y 40 años, 20, 30 años después seguimos escuchando esa vocecita de esos programas inconscientes que guardamos a partir de las experiencias que vivimos. Entonces mucha gente dice, al entender o al recordar esos acontecimientos reprimidos de mi infancia, de mi adolescencia, ahora puedo entender por qué soy como soy. Y yo les digo, más bien al recordar o sacar la información al consciente de todos esos acontecimientos de tu infancia o de tu adolescencia, más bien todo eso te ayuda a darte cuenta de lo que no eres, no de lo que sí eres. Recordemos que esos son programas, son acontecimientos, anécdotas que vivimos, experiencias, y no por haber vivido una experiencia nosotros somos eso. No porque mi papá me haya dicho que soy un bueno para nada, yo soy un bueno para nada. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en esa etapa de nuestra vida, guardamos toda esa información desde lo más profundo de nuestro inconsciente y lo que hacemos es estar repitiendo ese cassette, es estar escuchando esa voz en nuestro interior que nos hace creer que nosotros somos eso. Entonces, a diferencia de lo que nos hacían creer que la psicología nos ayudaba a conocernos, en realidad la psicología clásica nos ayuda a darnos cuenta quiénes no somos. Si yo quisiera generar un cambio en lo externo, entonces lo primero que me tengo que ocupar es en generar el cambio en lo interno. Nos quejamos muchísimo de todo eso que está allá afuera, pero recordemos que cuando nosotros estamos alertas de lo que pasa en el exterior y nos dejamos de observar a nosotros mismos, entramos en modo automático. Al decir modo automático me refiero a que entras en todos esos, en ese soliloquio que está dentro de ti, que no para de hablar, en esa loca de la casa
que no para de hablar y que no para de generarte miedo y de generarte dudas, y de pronto nos tiene temerosos con respecto a cosas que ni siquiera existen, o nos mantiene ansiosos de cosas que ya pasaron. Cuando yo pongo mi atención al exterior y yo critico a una sociedad, a una religión, a una familia, a una pareja, en ese momento, de manera automática, entro en este modo en donde yo de alguna forma acudo a mis registros, acudo a mi percepción derivada simplemente de la repetición que yo he tenido en mi vida. ¿Por qué creo lo que creo? Pues por el tipo de vida que he tenido, por lo que me han dicho mis padres, por lo que me dijeron en la iglesia, por lo que me dijeron mis maestros, mis figuras de autoridad. Por eso es que yo creo lo que creo. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿realmente tú crees en eso? ¿O simplemente te implantaron una idea, te implantaron un programa y tú lo único que estás haciendo es repetir lo que escuchaste en la iglesia, lo que escuchaste en tu familia, lo que escuchaste quizá con alguna figura de autoridad? En la mayoría de los casos lo único que hacemos es repetir esos programas, esas ideas, y creer que son nuestras ideas, que son nuestras creencias. Entonces, para realmente poder generar un cambio en el exterior, tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta de que vivimos en un sueño hipnótico que simplemente ha estado repitiendo sucesos históricos. Si nosotros nos ponemos a observar a la sociedad y voltamos a ver un poco la historia, nos vamos a dar cuenta de que la historia simplemente está dando vueltas y se está repitiendo una y otra vez. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Si yo me pongo a hacer un análisis de diferentes etapas de mi vida, me voy a dar cuenta, sobre todo las personas que no están trabajadas a nivel espiritual, se van a dar cuenta de que su vida es circular. De alguna manera se nos van a presentar diferentes formas en nuestro entorno. De alguna manera se nos van a presentar diferentes circunstancias, pero en el fondo es estar sintiendo exactamente lo mismo. Tú observa, por ejemplo, la problemática que tú tienes con tu pareja, y una vez que hayas identificado el cómo te sientes con tu pareja, cuestiónate qué tanto esa sensación la sentías con parejas anteriores, y te vas a dar cuenta de que con mucha probabilidad sentías exactamente lo mismo. Observa la circunstancia en donde te identificas con cosas en tu trabajo, tienes problemas con algunas circunstancias o con tu jefe. Observa el cómo te sientes en ese trabajo y mira en trabajos anteriores y probablemente tenías las mismas emociones, quizás solo cambiaba la forma, cambiaba la persona, la circunstancia, pero en el fondo te seguías sintiendo de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que vamos dando vueltas, estamos repitiendo constantemente nuestras circunstancias, nuestras emociones, y lo único que cambia es en dónde me estoy reflejando. Ahora me reflejo con mi pareja, el día de mañana me reflejo con mi jefe, pasado mañana me reflejo con mis hijos, quizá con la sociedad o con alguna persona de autoridad. Pero lo único que estoy haciendo es reafirmar todas esas ideas, todos esos programas, creencias grabadas a nivel inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy siendo una persona sumamente obediente. Me llama mucho la atención todos estos niños que están diagnosticados con TDA o trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad. Como en la escuela le hablan a los papás para decirles que su hijo no se está quieto, que se encuentra disperso, que no pone atención, que distrae a los demás compañeritos. Y lo que hacen es que nos recomiendan que llevemos a nuestro hijo con un psiquiatra. Al llevar a nuestro hijo con el psiquiatra muy probablemente lo pueda diagnosticar de acuerdo a los síntomas que trae cargando mi hijo y le pueda dar ese tipo de trastorno, de diagnóstico. De inmediato viene la medicación, y la medicación va a hacer que nuestro hijo se encuentre más concentrado, que nuestro hijo no esté tan disperso, que se porte mejor, que no distraiga tanto a los compañeros. Entonces fíjense lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo a un niño que simplemente era niño,
que simplemente estaba disperso por su naturaleza, por la energía tan fuerte que trae cargando, estaba aburrido frente a un maestro que con voz monótona estaba dando una clase. Después de 40 minutos el niño está totalmente distraído y simplemente estaba siendo niño, y lo que hacemos es que etiquetamos a ese niño porque ese niño no cumple con las reglas escolares, ¿sí? En donde el niño tiene que estar sentado, en donde el niño se tiene que portar bien, no debe de hablar, se tiene que concentrar. Es un niño, y un niño se caracteriza porque tiene demasiada energía, tiene una imaginación muy abierta. Y lo que hacemos con ese niño que no se porta bien es llevarlo a que lo mediquen para que entre en ese sistema escolarizado o en ese sistema educativo que hasta el día de hoy no nos ha dado muy buenos resultados. Entonces lo que hacemos es que hacemos que el niño entre en el cuadro de acuerdo a lo que la sociedad dice que debe de ser, a lo que es correcto, se tiene que portar bien. Nosotros como individuos en la sociedad en la que vivimos estamos totalmente programados con ideas muy similares. Tenemos que comportarnos de una forma, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas que alguien dijo que eran correctas hacer, y nosotros como individuos somos obedientes y las llevamos a cabo. Existen tres tipos de personas: las personas obedientes, ¿sí? Es el niño que se sienta y el maestro le dice que guarde silencio y el niño guarda silencio. Y es el niño que cruza los brazos, y es el niño que pone mucha atención. Entonces a ese niño obediente le ponemos palomita, ¿sí? Habemos muchos individuos que somos muy obedientes con respecto a cómo debo de ser con mi pareja, a cómo dice la sociedad que tengo que actuar en una reunión, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que comportarme a nivel laboral, etc. Hay personas que son sumamente obedientes, entonces ese es un grupo de personas. Por otro lado, tenemos exactamente a los de la izquierda, a los opositores, a los que simplemente me dijeron que me sentara y yo digo, ¿y yo por qué me voy a sentar? Pues yo me pongo de pie, pero no tengo ni idea de por qué me estoy poniendo de pie o si quiero en realidad ponerme de pie. Simplemente me pongo de pie por rebeldía. Yo soy totalmente de izquierda, y lo que tú digas yo te voy a llevar la contraria, pero no tengo ni siquiera la idea de si es algo que me conviene, si es algo que no me conviene. Entonces yo estoy molesto contigo, y si tú dices que es A, yo digo que es B, pero ni siquiera he observado B, ni siquiera conozco B. El chiste es llevar la contra. Entonces ese es el segundo grupo de individuos en la sociedad. Tenemos por un lado a los obedientes, a los borreguitos que le dicen que es por la izquierda y va por la izquierda, ahora es por la derecha, es por la derecha. Tienes que viajar a Europa, porque una persona que viaja a Europa entonces es una persona de mundo, y ahí estamos yendo a Europa cumpliendo las expectativas, quién sabe de quién en la familia, porque tenía que ir a Europa. No tenemos ni siquiera la capacidad de estar centrados en nuestro momento presente, en nuestra propia ciudad, y disfrutar todas las ciudades, los pueblos que se encuentran dentro de nuestra misma ciudad. No tenemos la capacidad de ser, de existir en una experiencia presente. ¿De qué me sirve irme a Francia y estar enfrente de la Torre Eiffel tomándome un café si mi mente está dispersa y estoy preocupado porque pagué a meses sin intereses y cuánto me va a quedar la mensualidad, y me quedé preocupado porque ahora quién se encarga de mis responsabilidades en el trabajo? Entonces estoy frente a la Torre Eiffel tomándome un café, y al no tener esa capacidad de estar presente, al no tener la capacidad de ser, de nada me sirve estar en ese contexto paradisíaco si mi mente está dispersa. Pero ¿por qué estoy ahí? Pues porque mis amigos del trabajo ya hablan de Europa, y ¿cómo es posible que yo no esté en Europa? Yo debo de ir a Europa, ¿sí? Ya fui a Europa, regresé, simplemente gasté dinero, no tuve la capacidad de ser, de existir en ese viaje, y ahora me siento muy bien porque ya puedo decir que fui a Europa, ¿sí? Cumplimos, los obedientes cumplimos con ese papel, con el deber ser, lo que la sociedad dice que es correcto o incorrecto. En mi trabajo los demás traen determinado carro,
traen tal teléfono, entonces yo tengo que tener ese carro, ese teléfono. Aquí la pregunta es, ¿te gustan los carros? ¿Te gusta la tecnología? ¿O simplemente lo estás comprando porque los demás dicen que así debe de ser? Entonces, un gran grupo de personas, de individuos, se encuentran en ese lugar. Son obedientes, a todo dicen que sí, les cuesta mucho trabajo decir que no, les da miedo no gustar, entonces se adaptan a cualquier circunstancia. El otro grupo, el grupo de los rebeldes, es exactamente el opuesto. A, tú dices A, entonces yo digo B. Dices que me siente, entonces me paro. Pero ¿por qué lo hago? No tengo ni idea, simplemente por rebeldía, por llevarte la contraria. Tanto el grupo rebelde como el grupo de los obedientes, en ambos lados hay una hipnosis en cada momento que estas personas están llevando a cabo. Tanto el que hace lo que debe de hacer porque así es lo correcto, como el que hace lo opuesto simplemente por rebeldía. Y tenemos un tercer grupo, que es el grupo de los revolucionarios. A diferencia del grupo de los obedientes y de los rebeldes, el grupo revolucionario tiene un aspecto del cual carecen los otros dos grupos. El grupo de los revolucionarios tiene la capacidad de conocerse a sí mismo y a partir del conocimiento y el desecho de todos esos programas que no le correspondían, que le corresponden a una sociedad, que le corresponden a una religión, que le corresponden a una familia, que le corresponden a una pareja, a partir del conocimiento de uno mismo, a través de la liberación de ese pensamiento conceptual, a través de zafarme de todas esas ideas programadas desde que estamos pequeños, creencias, etc. Solo a través de esa autoobservación, de ese autoconocimiento, puede aparecer el fenómeno de la creatividad pura, ¿sí? Aquella que de pronto nos empuja a hacer cosas, pero no hacer cosas porque las debemos de hacer, no hacer cosas con la finalidad de, por ejemplo, crear arte para hacerme famoso, para hacerme conocido. No. La creatividad, cuando es creatividad derivada del ser, ¿sí? No del pensar, porque si yo estoy pensando en convertirme en un artista, en tocar, en cantar, porque quiero que la gente me vaya a ver al Auditorio Nacional y quiero ser el próximo cantante famoso, entonces eso no es creatividad. Eso simplemente es derivado de nuestros programas inconscientes y a final de cuentas acabamos o siendo obedientes o siendo rebeldes, pero en ese mismo sueño hipnótico, con una falsa idea de que cuando yo sea famoso, de que cuando yo tenga dinero voy a ser feliz y me voy a sentir pleno. Sigo dentro del programa, sigo dentro de la Matrix. Entonces, este tercer grupo de personas, los revolucionarios, como punto número 1, tienen la capacidad de conocerse, pero no conocerse desde este punto que mencionábamos en un principio del video, en donde yo llevo a cabo un psicoanálisis o una psicoterapia para poder analizar mi vida, para poder entender por qué aparentemente soy como soy, y como les decía, ese psicoanálisis solo te ayuda a darte cuenta de que en realidad tú no eres eso que tú creías que eras. Vero, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Buenos días. Entonces, de alguna forma, lo que este grupo revolucionario va a llevar a cabo es el conocimiento de sí mismo. A través de la liberación de esos programas, a través de dejar de escuchar a esa loca de la casa, a través de el tener la capacidad de estar presente en este aquí y en este ahora y no disperso en esos pensamientos que van y vienen hacia atrás y hacia adelante. Justamente a partir de este fenómeno de conocimiento de nosotros mismos, vamos a generar el estado creador puro. Cuando se genera ese estado creador puro, entonces, y quizá por primera vez en nuestra existencia, vamos a generar ese libre albedrío. Va a ser libre en realidad el albedrío, nuestro propio albedrío. Entonces, todo lo demás que habíamos vivido simplemente había sido una copia, una réplica.
Entonces, si nosotros quisiéramos modificar a la sociedad, olvídate de ir a hacer meetings, olvídate de ir a reclamar, de cerrar calles, y ocúpate de lo interno. Olvídate del externo y ocúpate de lo interno. Recuerda, aunque tu vida sea en un lugar pequeño, aunque no tengas mucha interacción con las demás personas, no importa. Si se genera un cambio desde adentro, entonces algo vas a comenzar a impactar con tu familia. Si tú empiezas a sanar y te quitas toda esa contaminación que habías traído cargando, por lo cual generabas sufrimiento, de alguna manera, nosotros lo que vamos a hacer es, si yo estoy en armonía, si yo estoy en equilibrio, yo le voy a dar a mi pareja equilibrio y armonía. Si yo estoy en armonía y mi pareja está en armonía conmigo, entonces vamos a generar una familia armónica. Si la familia se encuentra en armonía, recordemos que la sociedad está compuesta de familias, entonces vamos a empezar a hacer como una especie de red social, así como el Facebook, como el Twitter, todas estas redes sociales, en donde nosotros vamos a poder estar transmitiendo esa modificación de nuestro interior. Si nosotros realmente nos ocupamos del cambio en nosotros mismos a través de la despersonalización, a través del ya no estarnos identificando con todas esas cosas del exterior que de pronto mi ego se refleja en todas ellas y nos enojamos y nos sentimos tristes y de pronto estamos llenos de ansiedad y queremos ser otra cosa diferente a lo que somos, y todas estas cosas que se encuentran grabadas en nuestro ego. Si nosotros tenemos esa capacidad de liberarnos y conocernos, darnos cuenta de lo que realmente somos, como de alguna manera somos seres cambiantes, en todo momento estamos cambiando, y no porque hace años viví una experiencia yo soy esa experiencia, ni porque hace años estudié algo yo soy eso que estudié. Me voy a dar cuenta de que si conecto con mi ser esencial, aquel que esté en contacto con el todo, voy a tener una libertad de pensamiento. Esa libertad de pensamiento, ese haber callado todos mis registros, me va a dar la oportunidad de generar el fenómeno de creatividad. Y ahora sí, para ser creativos no hay que tener mucho conocimiento, no hay que leer muchos libros, no hay que estudiar ni una licenciatura, ni una maestría, menos un doctorado. Para ser creativos simplemente hay que ser, ¿sí? Hay que liberarnos de todos esos registros instalados en nuestro ego y simplemente hay que existir. Si nosotros observamos el comportamiento de un bebé de quizá algunos meses de nacido, el bebé en ese contacto con su ser y libre de una personalidad ya programada, cuando todavía no se le instala esa programación de personalidad, el bebé lo que hace frente a ese fenómeno de ser es empezar a crear. Y nos damos cuenta cómo el bebé empieza a explorar y empieza a gatear y se mete las cosas a la boca, y si tiene cubos empieza a poner los cubos uno encima del otro y empieza a crear. Esa creación es una creación pura, no es una creación imitada de lo que hacía tal persona o lo que tal individuo decía que yo tenía que hacer. Cuando nosotros realmente conectamos con esa parte, entonces ahora sí empezamos a crear. Si nosotros quisiéramos generar un cambio en la sociedad, lo primero que tendríamos que hacer es generar el cambio en nosotros. Acuérdense que una persona comenta que algo es bueno, y si esa persona está considerada como alguien inteligente, entonces va a haber una segunda persona que diga que ese algo también es bueno, pero no lo va a decir por su propia experiencia, lo va a decir simplemente por imitación. Y ahí es donde empieza toda la cadenita, hasta en el momento en donde nosotros nos encontramos de pronto defendiendo ideas, incomodándonos, dejándole de hablar a personas porque no piensan como nosotros,
o aparentemente nosotros, etcétera, y lo único que estamos haciendo es repitiendo las ideas, repitiendo lo que nos dijeron que era, defendiendo cosas que ni siquiera nosotros hemos vivido. Ajá. ¿Qué necesitamos para realmente empezar a ser creadores? Necesitamos conocernos, conocernos desde la esencia. A partir de esa esencia empezamos a crear. La creación lleva en su interior la experiencia. Yo voy a experimentar, me voy a aventurar a hacer cosas y a partir de ahí voy a empezar a sacar mis propias conclusiones. Ahora sí te voy a poder hablar de lo que yo creo, de lo que yo creo que es bueno, desde mi esencia, de lo que yo creo que funciona, de lo que yo creo que no funciona. Solo de esa manera podemos generar un cambio en la sociedad. Entonces, olvidémonos tanto de lo externo. Acuérdate que si te estás incomodando de lo externo es porque hay incomodidad en lo interno, ¿sí? Tú solo estás proyectando tu realidad. Lo que ocurre en tu entorno es simplemente un espejismo de lo que está ocurriendo dentro de ti. ¿Quieres tener un entorno más agradable? Cambia tu interior, modifica tu filtro de percepción. Yo te diría, elimínalo, záfate de ese filtro de percepción, conecta con tu ser esencial y a partir de ese ser esencial, vuélvete un ser creador puro. A partir de ese ser creador puro comienza a experimentar tu vida aquí, ahora, presente, no a través de conceptos, sino a través de experiencia. Y a partir de esa experiencia, háblame y empieza a dar tu punto de vista, no lo que dijo el libro, no lo que dijo el mismo científico. La ciencia es ciencia hasta que viene una teoría nueva que derrumba lo que era la ciencia. Entonces se dice que lo que es ciencia, lo que está científicamente comprobado es una realidad. Eso es absolutamente falso. Es una realidad hasta que no viene una teoría que tira esa ciencia o esa teoría anterior y ahora la nueva teoría es lo real. Entonces, ¿quieres modificar? Si nosotros nos encontramos en una sociedad enferma es porque el individuo está enfermo. Deja de querer cambiar lo externo, cambia lo interno y poco a poco, al paso del tiempo, como les decía, yo cambié al individuo a través de un autoconocimiento, a través de una liberación de mi jaula del ego y tuve la capacidad de poder ver lo real, las cosas como son, no como yo creía que eran, ¿sí? Las cosas sin filtro. A partir de ese ser, simplemente, sin pensamiento conceptual, simplemente en presencia, generas profundidad en la presencia y comienzas a experimentar la vida. Una vida que con anterioridad no estabas experimentando, porque creemos que experimentamos la vida cuando en realidad estamos dispersos en miles de pensamientos, estamos preocupados por circunstancias futuras, pasadas, estamos sintiendo enojo, sintiendo ansiedad, tristeza, simplemente por todos los programas que traemos instalados. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos viviendo en presencia nuestra experiencia? Por supuesto que no, estamos dispersos en fantasía y lo que nosotros vivimos o creemos vivir en realidad simplemente es un sueño hipnótico, ¿sí? Algo fantástico y dejamos de existir en lo real. Si tú tienes esa capacidad de estar presente, libre de pensamiento conceptual aquí y ahora, entonces se va a dar el fenómeno de profundidad en tu momento presente. Hay gente, y yo mismo lo pensaba, cuando hablaban, hace muchos años que ya personas que hablaban de filosofías como el hinduismo, el Tao, el budismo, y hablaban tanto de ese aquí y ahora, de ese estado de presencia y presencia y presencia, y tanto lo repetían, y yo decía, qué flojera. O sea, ¿a mí en qué me va a ayudar estar aquí ahora sentado y estar consciente de mi peso sobre la silla y mi respiración y el aire que golpea sobre mi cara? ¿En qué me va a ayudar? ¡Qué aburrimiento! Es como lo pensaba. El día de hoy que llevo a cabo estas prácticas, me doy cuenta de la maravillosa o de el estado de éxtasis que se puede llegar a generar por la profundidad que logres a nivel de presencia. Cuando tú logras esa constante presencia, empiezas a generar el fenómeno de profundidad y te vas a dar cuenta de que lo que estás viviendo en este preciso momento nunca en la vida lo habías vivido. Te vas a dar cuenta de que aunque te encuentres en el mismo lugar, aunque te encuentres con las mismas personas,
son momentos únicos, son momentos en que jamás habías podido detectar, habías podido conectar, ¿sí?, con todo lo que te está rodeando, y te vas a dar cuenta de que a través de esa conexión presente, este momento único que tienes se vuelve maravilloso, se vuelve de éxtasis, en donde tus sentidos se abren y se empiezan a conectar con el todo, y solo entonces empiezas a conocer la verdad. Entonces, bueno, pues con esto voy a terminar este video. Espero que les haya servido, les haya gustado. Si tú tienes ideas que son distintas a las que estoy comentando, pues coméntalo. Adelante. Aquí se trata de que justamente poco a poco nos vayamos convirtiendo en esos seres revolucionarios, que no seamos ni obedientes, ¿sí? No porque yo diga algo así es, no, al contrario, cuestiónalo, obsérvalo, analízalo, a qué conclusiones puedes llegar, pero asegúrate que no estés actuando simplemente en un acto de rebeldía, ni de obediencia ni de rebeldía. No hay que ser tan obedientes, pero tampoco hay que ser rebeldes simplemente por llevarnos la contraria. Hay que conocernos, y a partir de este conocimiento, ahora sí, comencemos a crear y comencemos a hablar de nuestra experiencia, ¿sí? No de la del libro, no la del autor, no la del psicólogo, no la del científico, de mi propia experiencia. Entonces, bueno, pues vamos a terminar el día de hoy con este tema. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias, mi amor. Gracias por compartir. Si tú sabes que a alguien le puede servir este tipo de información, pues por favor comparte este video. Nos puedes seguir en Facebook, /Capacítate. Estamos todos los viernes a las 11 de la mañana en vivo. Y bueno, pues esperamos tus comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima.